de Girasol a estas jornadas de actualización que durante mucho tiempo las hicimos presenciales en los lugares donde se siembra el cultivo. Íbamos a Charata, Roque Sáenz Peña, al sur de la provincia de Buenos Aires, a General Pico. Bueno, se hacían jornadas presenciales que eran muy interesantes, muy atractivas. Ahí hicimos esta comunidad girasolera que estoy seguro se va a agrandar la comunidad girasolera a partir de esta reunión de hoy. Bueno, después vino la pandemia, ya no pudimos hacer reuniones presenciales, así que nos vimos por Zoom y algunos, muy pocos, nos vimos en los remates del primer lote de girasol que tuvimos la suerte de hacer desde el primero que se hizo en Charata hasta este último que se volvió a hacer en Charata, también con el mismo criterio de juntarnos para conversar un rato, aunque sea la parte comercial del girasol. Esta jornada de hoy está bien dividida. A la mañana tenemos toda la parte técnica del cultivo, de manejo del cultivo, de nutrición, de la brecha de rendimiento que tenemos entre los actuales y los alcanzables. En la segunda parte de la mañana tenemos una buena discusión sobre la, entre comillas, poca cantidad de semillas que aparentemente habría para el gran entusiasmo que hay por el cultivo, que es evidente ese entusiasmo, que no se debe a mérito propio. El cultivo de girasol ya era una oportunidad antes del 24 de febrero de este año. No hizo falta que Rusia invadiera Ucrania para que el girasol fuera una oportunidad. Por supuesto que es lamentable que seamos una oportunidad mejor por una razón tan lamentable, pero bueno, es lo que hay. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar el mundo y el mundo está gobernado por ciertas personas que es mejor perderlas que encontrarlas. Bueno, la misión mía entonces es presentar esto, decirles que a la mañana nos vamos a dedicar a toda la parte del cultivo, a la parte de manejo, a la disponibilidad de semilla, a la distancia de siembra, etcétera, etcétera. Y a la tarde tenemos a dos personalidades extraordinarias, a Marcelo Elizondo, experto en comercio internacional y en nuevas tendencias, que viene de Harvard, ha estado hasta hace poco de viaje estudiando y trabajando y enseñando también. Viene a decirnos cuáles son las tendencias presentes y futuras del comercio post-pandemia, si es que estamos en post-pandemia, cosa que todavía estamos en duda, porque en los teatros y en el subte nos exigen andar con el barbijo, y posguerra, que cada día se complica un poco más. Ahora tenemos a los chinos también jugando con los barquitos. Bueno, en fin, esas son las tendencias que nos va a tratar de describir Marcelo Elizondo. Después viene Gustavo Idígoras, que va a presentar la cuestión comercial y la búsqueda de mercados para esta oportunidad que se presenta para la Argentina de reemplazar. Ustedes saben perfectamente, no hace falta que yo se los cuente, el 80% del comercio mundial lo dominaban el país que invadió y el país invadido. Así que ahora vienen a buscar el girasol de la Argentina. Y bueno, no estábamos preparados para una invasión de este tipo. Así que bueno, eso seguramente va a mejorar las oportunidades, esto va a funcionar un par de años como un incentivo adicional, una oportunidad adicional a un precio que ya es bastante rentable para un cultivo que es muy noble, que se le aguanta muy bien, que siempre supo ser un cultivo indispensable en la rotación argentina, pese a que a muchos alguna vez lo calificaron de rareza botánica o cultivo en extinción. El panel final, la reunión final, el living que vamos a tener acá, es realmente una novedad, una ocurrencia de nuestro presidente Enrique Moro, que me parece que va a ser un momento extraordinario para entender cómo funciona una asociación de cadena de valor que tiene 21 años de funcionamiento, que se las vio en figurillas. Durante 8 años tuvimos 32% de retenciones y aquí estamos, estamos firmes, estamos todavía presentes. Y además esta cadena funciona hablando el que compra con el que vende.
cosa que es difícil de conseguir, que hablen y que más o menos se entiendan. A veces levantan un poco el tono de voz, pero se hablan y se entienden bastante bien. Bueno, esta tarde vamos a tener una simulación donde vamos a ver cómo funciona la cadena de Girasol con sus 5 eslabones componentes, la parte científico-tecnológica, los productores, que son centrales, la parte de proveedora de insumos, la parte del comercio y la parte de la industria, todos juntos reunidos y contestando las preguntas del público que está presente y los que están por streaming. Les pedimos 1000 disculpas, y con esto termino para no hacerla tan larga, a la gente del norte. A la gente del norte, nosotros solíamos ir con el queridísimo amigo que ya no estaba con nosotros, Carlos Fioli, y solíamos ir en junio al norte, y bueno, ahora ya están sembrando, o sea, para ellos quizás sea un poco tarde haber empezado esta jornada en agosto, les pedimos 1000 disculpas, pero vamos a tratar de remediar esa falla que prometemos no volver a cometer en años sucesivos. Así que les doy a todos la bienvenida, sobre todo a los que se van a sumar a la comunidad girasolera argentina, que es una de las que tiene un futuro cantado. El INDEC dice, el complejo Girasol es el 9º complejo exportador argentino, 1.332 millones de dólares en 2021. El 9º complejo exportador con retenciones, porque una cosa es ser exportador sin retenciones, como son los farmacéuticos, como son los siderúrgicos, y otra es ser exportador con retenciones y aguantársela y estar ahí peleándola todos los días. Así que somos el 9º y además en el año 21 el de máximo crecimiento. Sigamos con esta apuesta hacia adelante, vamos con todo, vamos para el frente, vamos que venimos con el Girasol. Buenos días y que tengan una buena jornada. Bueno, buenos días nuevamente. Mi nombre es Juan Salas, yo soy secretario de ASAGIR. Vamos a dar comienzo ahora al módulo 1, al primer módulo de la mañana de manejo de cultivos. Unas cuestiones operativas. Les solicitamos que, por favor, pongan en modo silencioso sus celulares. Tienen este momento para hacerlo. Para quienes están conectados vía streaming, pueden realizar preguntas y enviárnosla. Tienen en la plataforma el lugar para hacerlo. Para quienes están aquí en la sala, tienen 2 formas. Una es por enviar un correo electrónico, que sería la más cómoda. Ahí tienen la dirección, jornadas.asagir@gmail.com. Y la otra manera es pedir un papelito, que lo van a tener las chicas, y hacer su pregunta escrita. Durante las presentaciones vamos a ir tratando de procesar las preguntas para no ser reiterativos, y al final de las 2 primeras presentaciones vamos a compartir este living con los 2 disertantes y poder conversar. La primera disertación está a cargo de Jorge Luis Mercau. Jorge es ingeniero agrónomo y magíster cienciado en recursos naturales. Fue parte de los inicios del Plan Nacional de Girasol y desde 2015 trabaja en el INTA San Luis y coordina el proyecto Interacción entre Agroecosistemas y Napa Freática. El título de su presentación es Brechas de rendimiento y nutrientes en el cultivo de girasol. Jorge. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, les voy a hablar de las brechas de rendimiento del cultivo de girasol y de las brechas que hay en el aparente déficit entre lo que fertilizamos y lo que se lleva el cultivo. Bien. ¿Está encendido? Listo. Gracias. Bueno, la presentación que les voy a dar tiene mucho del trabajo de Ignacio Rodríguez. Ignacio es un investigador de INTA Balcarce, ¿sí?, que trabaja en su doctorado junto a Juan Pablo Monzón y otros colaboradores, Antonio,
Antonio Hall, ¿sí? El Pablo Cipriotti, y bueno, algunas cosas que voy a presentar están basadas en mucho del trabajo de Ignacio. Cuando vemos el rendimiento del cultivo podemos entenderlo como que no están dando o no se ve, no se ve en la pantalla, perdón. Entonces, el rendimiento lo podemos entender como un rendimiento potencial, un rendimiento alcanzable y un rendimiento logrado. El potencial está definido por algunos factores como la radiación o el genotipo, pero el alcanzable está limitado a su vez por la disponibilidad de agua y eventualmente por la mala nutrición del cultivo. Y finalmente, el que normalmente cosechamos en el campo es el rendimiento logrado, que también tiene la reducción del rendimiento por factores como malezas, plagas, enfermedades. Lo que vamos a estar presentando hoy, ¿sí? A mí me toca como hacer un marco general, pero en realidad vamos a estar viendo cuestiones que tienen que ver con la estructura del cultivo, que son las herramientas para mover el potencial, con la estructura y la nutrición, que son las formas en que podemos lograr un mayor rendimiento o alcanzar un mejor rendimiento, o con la estructura, nutrición y protección, dentro de las cuales el manejo o la elección de los materiales es una herramienta bastante importante. Bien. Cuando se habla de brechas de cultivos o brechas de los distintos cultivos, se suele transformar este gráfico en algo como esto, que es que hay un potencial en secano, que es un rendimiento que está definido por la radiación, por el genotipo, la densidad, pero que está limitado por la disponibilidad de agua, que básicamente está dado por las lluvias y cómo el suelo hace que esas lluvias estén más o menos disponibles para el cultivo. Por otra parte, hay un rendimiento logrado, que es el que ustedes cosechan en el campo, ¿sí? Que normalmente está delimitado por nutrición y reducido por factores, por manejo insuficiente de estreses abióticos. En el medio hay una brecha de rendimiento. Normalmente no se pretende, perdón, no les puedo señalar, pero no se pretende llegar hasta la línea azul superior, sino que se reconoce que la variabilidad del resultado del cultivo, el riesgo climático y el riesgo económico hacen que la aplicación de insumos no sea como para llegar hasta el potencial de secano, sino hasta un porcentaje de ese potencial. Y si normalmente se habla para los cultivos que es razonable, los sistemas de producción comerciales, llegar a un 80% de ese potencial. Entonces, la brecha que intentamos cerrar muchas veces es entre un rendimiento alcanzable, que estaría en el orden del 80% del potencial, y el rendimiento logrado. Ya en 2013, ¿sí? Antonio Hall, con un equipo de colaboradores, con muchos de acá de la asociación de ASAGIR, ¿sí? Hicieron la estimación de brechas y estimaron que el rendimiento que se estaba logrando a nivel nacional estaba en 1,9 toneladas de girasol, ¿sí? Y que el alcanzable, que ellos estimaron como la media del rendimiento de los ensayos comparativos de rendimiento, como los que le van a mostrar Sebastián y Carolina hoy, ¿sí? De INTA con ASAGIR, pero también los ensayos comparativos de las empresas. A partir de eso estimaron el alcanzable. Y estimaron que había una brecha de 700 kilos, que estamos en el orden de un 30% de este nivel de rendimiento alcanzable, ¿sí? Y eso era hasta la campaña 2006-2007. Ahí está. Bueno, más recientemente, tomando datos desde la campaña 2009 a la 2015-16, Ignacio hizo otra estimación de la brecha. Por un lado, estimó que el rendimiento vio que los rendimientos departamentales estaban un poquito más arriba, en 2 toneladas, básicamente el mismo rendimiento, pero le agregó a eso el trabajo de ver cómo era ese rendimiento en las distintas zonas climáticas. El proyecto de brechas de cultivos trabaja con zonas climáticas. Hacia el sur tenemos zonas con estación más acotada, en el medio una estación intermedia y al norte una estación más amplia, anual. Y hacia el este más húmedo y hacia el oeste más seco, ¿sí? Las zonas que están ahí son esas zonas climáticas. Lo que podemos ver es que el rendimiento, digamos, logrado estaba en el orden de 2 toneladas y que el rendimiento potencial de secano, lo que hizo Ignacio es estimarlo también con los ensayos comparativos de rendimiento de los años estos, pero tomó de cada ensayo el percentil 10 de cada ensayo. O sea, es una forma de quizás estimar el potencial de secano.
También, y en el proyecto de brechas de rendimiento se trabaja básicamente estimando el potencial de secano con modelos de simulación, ¿sí? También estamos trabajando para hacer eso, digamos, para estimarlo con modelos de simulación. Pero de momento es simplemente con los ensayos comparativos de rendimiento. Y está en 3,3 toneladas. Y fíjense que la brecha está en el orden del 33 al 50% de este rendimiento potencial de secano, siendo mayor hacia el norte, que está en el orden del 50%. No habrá posibilidades de marcar, ¿no? Con algo. Entonces, siendo hacia el norte mayor y hacia el sur un poco menor. Pero igualmente son brechas bastante importantes. Las más chicas estamos en el orden del 33% y las más grandes llegan al 50%. Bien. Lo interesante es que cuando comparan eso que sale de los datos logrados surgen de las estadísticas oficiales, ¿sí? Cuando se compara con los datos de productores, y estos son lotes básicamente de productores CREA, pero también de otras empresas individuales, la cuestión es que si uno ve la brecha a nivel nacional, la brecha es un poco menor, es un 85%. ¿Podés acercar un poco más el micrófono? Este sí anda. Bien, entonces, ¿el pasador también anda acá? No, bueno. No, listo. Entonces, la brecha es el orden del 85% de la que tienen los lotes, los departamentos. Esto va a ser medio un lío. Bueno, entonces, por un lado hay diferencias entre los productores en el nivel de brecha que se alcanza. Pero por otro lado, ¿sí? Lo que queríamos averiguar es por qué hay esas diferencias. Y para eso lo que se empezó a usar es la base de datos del relevamiento de aplicación de tecnologías en agricultura, la base que hace la Bolsa de Cereales, donde tiene distintos colaboradores, en distintos lugares del país. Cada uno de estos puntos es un colaborador y lo que vemos pintado en azul es el área girasolera. Fíjense que en Girasol tenemos un núcleo bastante importante en el sur, un núcleo bastante importante en el sur del oeste arenoso y un núcleo bastante fuerte en el norte, dividido en un núcleocito en el Chaco subhúmedo y en el Chaco húmedo. ¿Sí? Pero bueno, la cuestión es que con la información de los distintos colaboradores de la bolsa es posible ver qué nivel de rendimiento están teniendo los que para ellos son productores que hacen una alta aplicación de tecnología o una tecnología aplicada a un nivel relativamente alto y productores que tienen una tecnología aplicada a un nivel relativamente bajo. Ellos informan el rendimiento e informan cómo es esa tecnología. Entonces, lo que se empezó a decir es usemos esta información para entender a qué se deben las brechas de rendimiento. El trabajo que hizo Nacho es agarrar para algunas zonas donde había suficiente información, que son las que tienen recuadros, ver cuál era el nivel de rendimiento alcanzable, ¿sí? Viendo el percentil 95 de lo que estos colaboradores decían, este es un rendimiento alto, ¿sí? Entonces, ellos decían, bueno, listo, perfecto. Entonces, para cada campaña tomó el rendimiento más alto que informaba, no en realidad el más alto, sino el percentil 95 que informaban los colaboradores en cada zona. Y entonces el rendimiento alcanzable tiene variabilidad porque tiene variabilidad entre campañas, básicamente. Y fíjense que el rendimiento alcanzable está en el orden de las 3 toneladas para el sudeste y en el orden de las 2,5 toneladas en las otras zonas. Muy parecida a la estimación de Antonio, que hablaba de un promedio nacional de 2,6 toneladas por hectárea. Y eso lo comparó contra el promedio y la variabilidad de los rendimientos de lo que informaban estos colaboradores para distintos niveles tecnológicos, ¿sí? Bien. Pero además, como les decía, lo que hace la reta, o lo que hacen desde la bolsa es estimar, digamos, preguntarle qué hacen con la tecnología que aplican. Y entonces, entre otras, las variables que usó Ignacio para analizar son si usaban híbrido CL o no, alto leico, cómo fertilizaban, la densidad y algunas cuestiones del manejo de malezas, incluso de protección en el norte. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es qué dice, digamos, qué encontró él cuando intentó
digamos, ver cómo podía hacer para separar la brecha de rendimiento entre grupos que tuvieran una brecha muy grande y una brecha muy chica. ¿Y a qué se debía, qué tecnologías parecían separar esas brechas? Haciendo ese trabajo, que es un árbol de regresión, les voy a mostrar 3 zonas. El sudeste en primer lugar. ¿Sí? Fíjense que si uno ve el sudeste, vemos acá cómo fue separando esta forma de clasificación y tenemos acá un grupo o un gran grupo que tienen brechas entre 10 y 20%. Y otros 2 poblaciones que tienen brechas mucho mayores entre el 30 y el 40%, según los colaboradores. Analizando esos 2 grupos, los que tienen brechas chicas usaban híbrido altoleico, usaban una dosis de fertilización fosforada alta, aplicaban nitrógeno además de la dosis de fertilización fosforada, mientras los que tienen una brecha alta no aplicaban fósforo, no aplicaban nitrógeno. Y fíjense que en general lo que tenemos es un paquete. En general los que usan híbrido altoleico también están usando una dosis alta de fósforo y están usando fertilización nitrogenada. Eso es como un grupo de productores que hacía ese tipo de tecnologías, estaba alcanzando las brechas más chicas. Si nos mudamos al oeste arenoso o al sur del oeste arenoso, los que tenían las brechas más chicas estaban con fósforo alto, usaban híbridos altoleico o híbridos CL, mientras que los que tenían brechas grandes estaban usando, digamos, fertilizaban con dosis bajas de fósforo y usaban densidades relativamente bajas. Y por último, si nos mudamos al norte, las brechas chicas estaban asociadas a fertilizaciones altas de fósforo, nitrógeno alto, un manejo de barbecho aparentemente más completo, mientras que las brechas grandes estaban asociadas a fósforo bajo, nitrógeno bajo, densidades bajas y un manejo de barbecho un poco menos. ¿Sí? Fíjense que frecuentemente aparece el tema nutrientes en la aparente causalidad de las brechas según los colaboradores. ¿Sí? Pero aparecen otras variables también, pero bueno, nutrientes es un tema bastante relevante. La otra cosa es que en general las brechas de los productores que estaban con mejor tecnología están en el orden del 10%, y las que estaban con peor tecnología están en el orden del 30%. Estamos hablando de una brecha 3 veces superior por solo... ¿Para qué sirve esto? Para pensar cómo podemos hacer para achicar esa brecha. Es básicamente tratando de que los productores que no apliquen tecnología, por lo menos se apliquen en los niveles tecnológicos que supuestamente aplican productores que mejor manejan. Bien. Entonces, como nutrientes es un tema bastante relevante, se está haciendo en este momento un trabajo de brechas en los distintos cultivos, de cuál es la diferencia, el balance parcial aparente entre lo que nosotros aportamos en fertilizantes y lo que se exporta en grano. ¿Sí? Que básicamente surge del rendimiento por las tablas de concentración de nutrientes en el INMNI y por otra parte lo que los colaboradores de RETA en las distintas zonas dijeron que los fertilizantes fertilizan. ¿Sí? Los productores fertilizan. Entonces, en base a esa simple balance muy parcial, digamos, no es toda la nutrición del cultivo, se trabajó en estimar las brechas parciales de los cultivos. Bien. El nivel de fertilización que se hace en las distintas zonas son estos números que están acá. Estamos en 11 kilos de aplicación de nitrógeno, 6 kilos de fósforo y prácticamente nada de azufre, con algunas diferencias entre zonas. Una de las zonas que más fertiliza o que usa una dosis relativamente más grandes es el oeste arenoso, ¿sí? En cambio, una de las zonas con más fertilización fosforada es más bien el sudeste y se destaca por baja fertilización el norte, ¿sí? Y en parte también un poco hacia el oeste. Y en azufre, en general, la dosis es baja en todos lados. Bien. Entre esa fertilización y el nivel de rendimiento junto con las tablas surge el déficit aparente o el balance parcial de estos nutrientes. Y fíjense que en general estamos exportando 50 kilos más, ¿sí?, de los que agregamos en fertilizante, o 4 kilos por fósforo por hectárea por año de lo que agregamos en fertilizante, ¿sí? O sea, en principio estamos con
un nivel de nutrición muy por debajo de lo que exportamos al llevarnos nosotros el grano de girasol de los lotes. Muy bien. Igualmente, que haya un déficit no quiere decir que hay que fertilizar, ¿sí? O sea, ahí lo vamos a dejar en la cancha de Nahuel, pero básicamente hay que ver si somos capaces de explorar respuestas. Hace unos años, con Daniel Trasmonte, como producto de ese Plan Nacional de Girasol, un trabajo que hicimos en la zona de Catriló es simular con un modelo, OilCropSam, ¿sí?, distintas estrategias del cultivo de girasol. Y acá tenemos el rendimiento, cada uno de estos numeritos es el rendimiento promedio de una estrategia y vemos el rendimiento promedio y también el desvío. Quiere decir que cuanto más a la derecha, más rendimiento y cuanto más arriba, más variabilidad, ¿sí? ¿Y qué está detrás de estas diferencias? Son 30 años de simulación con un modelo que fue evaluado y que tenía un nivel de error bastante razonable para el cultivo de girasol en aquel momento. ¿Qué está detrás de esos numeritos? La primera cosa que está detrás de esos numeritos es toda esta nube de estrategias por acá tiene solo de la disponibilidad de nitrógeno en el suelo y tiene apenas 50 kilos de nitrógeno en los primeros 60 centímetros y si uno considera 2 metros, porque el modelo ve todo el nutriente que le estamos poniendo, están en 80 kilos. Pero en principio es una disponibilidad de nitrógeno bastante baja de nitratos en el suelo. Todo esto, digamos, los números que están acá son estrategias con 30 kilos más de N, ¿sí? Entonces, vemos que el nitrógeno es un movilizador de rendimientos del cultivo de girasol. Pero fíjense que la movilización es acá muy clara, muy fuerte, pero además sin aumentar la variabilidad. Y acá aumenta un poco menos y aumenta la variabilidad. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la disponibilidad de agua. Si uno hace, lo que tenemos acá son estrategias donde el perfil estaba bastante seco y en el otro extremo estrategias donde los primeros 3 metros del perfil estaban húmedos, ¿sí? En el medio una situación donde solo el segundo metro tenía 30% de disponibilidad. Haciendo agua al tacto uno puede intentar diferenciar estas estrategias y ver qué pasa. Y fíjense que cuando aplicamos fertilizante en una situación con baja disponibilidad de agua, sí aumenta el rendimiento, ¿sí?, pero aumenta también la variabilidad. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que responde en algunos años y en otros años no. El año que llueve bien responde, el año que no llueve bien no responde. En cambio, cuando la disponibilidad de agua es buena, aún en el oeste arenoso, el incremento del rendimiento es muy claro y sin aumentar la variabilidad, porque la respuesta se da en casi todos los años. Además, la otra cosa que surgía ya en esas simulaciones es que bajar la densidad respecto a las 50.000 plantas que estaban simuladas bajaba el rendimiento del cultivo de girasol. Bien, el cultivo de girasol es un cultivo que tiene dos características que para mí son las esenciales para pensar en la ingeniería de los sistemas de producción. Básicamente es capaz de usar agua en profundidad y es capaz de hacerlo en un ciclo relativamente corto, muy corto, ¿sí? Fíjense, esto es cómo queda el perfil de un cultivo al que se le quita la posibilidad que ingrese el agua de lluvia, o sea, que vive del agua del suelo, después del ciclo del cultivo. Fíjense que el girasol deja el suelo seco hasta los 2,5 metros sin mayor problema en su ciclo relativamente corto. Mientras que si vemos soja, esta es una soja de grupo 3, que quizás para la situación donde está comparada tiene un ciclo en días parecido, ¿sí?, y deja muchísimo más agua y tenemos que ir a un ciclo mucho más largo para usar tanta agua como la que es capaz de usar el girasol. Entonces, desde el punto de vista de poder usar el buffer de agua que nos deja el suelo con un perfil cargado de la siembra, el cultivo de girasol es una muy buena herramienta. Y además lo hace en muy pocos días. Pero por otro lado, si puedo usar el agua en profundidad, también puedo usar el nitrógeno en profundidad. Y eso es algo que no es que yo tenga una herramienta para proponerles decidir. Sin embargo, ¿por qué medimos a 60 centímetros? Nahuel lo va a decir mucho más. Porque si mido a 20 hay bastante variabilidad de 20 hasta 60. Bueno, ¿qué pasa cuando uno ve la variabilidad 0,60 versus 0,2 metros? Lo que tenemos acá son la disponibilidad de nitrógeno. Esto es en San Luis, en el centro de San Luis. Son varios años de ensayos que hicimos con la regional San Luis de Apresit, dentro del sistema Chacras. Y
lo que vemos acá son los muestreos que hicimos para los ensayos de fertilización. Y fíjense que en general la disponibilidad hasta 60 centímetros, entre 50 y 70 kilos, varía entre años, es muy variable, con lo cual es muy importante medir, ¿sí? Y vemos que en general la disponibilidad es mucho mayor cuando consideramos los 2 metros. Uno puede decir, bueno, duplico la disponibilidad de nitrógeno, que es lo que nos pasa allá en suelos profundos arenosos. Duplico la disponibilidad de nitrógeno. Pero lo más importante no es que se duplica la disponibilidad de nitrógeno, que es que hay años donde apenas sube, y situaciones donde apenas sube un 10% la disponibilidad de nitrógeno si uno considera el nitrógeno en profundidad. Pero hay años donde ese nitrógeno debajo de los 60 centímetros es 3 veces más importante que el nitrógeno que está en los primeros 60 centímetros, ¿sí? Entonces, eso hace que lo que está debajo de 60 agregue entre 10 y 100 kilos de nitrógeno a la disponibilidad de nitrógeno de un cultivo que es capaz de usar el nitrógeno en profundidad, ¿sí? Con lo cual, esa variabilidad no la podemos dejar de lado, ¿sí? Ese es el mensaje que les quería decir. Si nos movemos al norte, al Chaco subhúmedo ahora, les hablé del oeste arenoso, vamos al Chaco subhúmedo. Un trabajo que hicimos con Antonio junto con Azahir hace varios años, en una de estas jornadas que hacíamos en el norte, lo que mostraba, quería traer de ese trabajo solo 2 cosas. Primero, que es que si uno ve el peso de los granos del cultivo de girasol en función de la fecha de floración, que es lo que está en el eje X, el peso de los granos va cayendo en la medida que se atrasa la fecha de floración. Y estas serían fechas de floración de un cultivo sembrado ahora, que acaba de llover, así que es una buena oportunidad para decir, quizás aprovechar esto. Y esto es el peso de los granos de un cultivo de girasol sembrado en octubre, ¿sí? Son un 20% inferiores los de octubre a los de ahora, ¿sí? Es un 20% menos de rendimiento ya de movida, ¿sí? Y eso tiene que ver con la ocurrencia de altas y muy altas temperaturas durante el llenado de granos del cultivo de girasol. La otra cosa que vimos en aquel trabajo con Antonio es que en función de la disponibilidad de agua en el suelo, el rendimiento del cultivo de girasol, esto está modelado con este modelo del CropSam, el rendimiento del cultivo de girasol cae, ¿sí? Y así, esta es la caída en Reconquista y esta es la caída en Las Breñas. Y es la disponibilidad de agua en 2,5 metros de suelo. Y fíjense que en Las Breñas, si ustedes van a salir a sembrar ahora porque llovió, ¿sí? Tengan presente que si el perfil está lleno, van a aspirar a un rendimiento que más que duplica el rendimiento de si el perfil está vacío. Entonces, al momento de decidir a salir a sembrar, hay que pensar en cuál es la disponibilidad que tengo de profundidad para ver si voy a tener una buena disponibilidad o un buen rendimiento. En cambio, en el este, el impacto de la recarga es mucho menor, ¿sí? Entre otras cosas, los suelos son más complicados, pero además llueve más, ¿sí? Entonces, eso es importante de tener en cuenta para el norte y muy para la decisión de hoy. También para el norte, en los últimos años, no sé cuántos están al tanto de esto, hubo años de exceso hídrico, ¿sí? En la zona de Bandera, en la zona de Gancedo, en la zona de, Charata es más típico, pero en principio hubo inundaciones, ¿sí? Y esas inundaciones están asociadas al ascenso de napa freática, ¿sí? A que el agua se acerca a la superficie como producto que la perdemos en la agricultura. Al reemplazar el monte a partir del año 2003 por agricultura, dejamos de usar parte del agua. Algunos años se nos va. Es más, somos muy buenos agricultores y en general conservamos el agua para reducir el riesgo de sequía, como yo les mostré en el cultivo de girasol. El hacer eso tiene como riesgo que si la primavera viene húmeda, para una siembra típica del norte de diciembre a enero, si la primavera viene húmeda, pierdo agua en profundidad. Esa pérdida va acercando la napa, ese acercamiento de la napa nos hace pasar de situaciones en todo el Chaco semiárido, de profundidades de napa de 6 a 10, 12 metros, a situaciones de incluso inundación, pero muy frecuentemente en agricultura, situaciones de napa a 3, 4 metros de profundidad, ¿sí? Y la mala noticia es que tiene mucha sal, ¿sí? O sea, entonces es una situación donde la napa es interesante porque como en todos lados hace un aporte positivo, ¿sí? Al rendimiento, pero si se acerca a superficie puede salinizar, ¿sí? Y empieza a ser complicado de manejar, ¿sí? Y entonces una de las cosas que,
una de las cosas que pensamos es en estrategias para usar el agua, transpirar el agua de acuerdo a la oferta que hay. Y en función de eso manejar riesgo de sequía y de exceso. Cuando la napa está cercana, 1,80 m, 2 metros, 2,5 metros, 3, ¿sí?, es posible hacer estrategias de cultivo distintas de las tradicionales. Este es el maíz tardío, que es lo que normalmente se hace. Fíjense que en general hay muy pocos años donde tenga menos del 80% de confort hídrico. O sea, básicamente el cultivo no le falta agua con esa disponibilidad de napa. Pero ese es el maíz tradicional. Si hacen maíz temprano, que es menos frecuente porque el girasol la tiene complicada porque no llueve en esta época normalmente, para el maíz es más difícil, ¿sí? Pero en principio si se hace maíz temprano, tampoco estaría faltando agua. Ahora, lo que está en violeta y azul es un doble cultivo girasol-maíz. El girasol con napa a 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, prácticamente no tiene estrés hídrico, ¿sí? O sea, no le falta agua. Y el maíz que está sobre ese girasol tendría muy pocos años con menos uno de cada 5 años con menos del 80% de confort hídrico. O sea, es una secuencia mucho más intensa que nos permite usar el agua y transformarla en resultados. Si vemos la contracara, la otra cara, además del confort del cultivo y la cosecha, es qué pasa con la profundidad del agua de la napa a un año de esa parte. Y fíjense que en general, si hacemos solo maíz tardío, tenemos un 60% de los años donde el año siguiente nos vamos a encontrar con napa a menos de 2 metros. Y si en el otro extremo hacemos el doble cultivo, solo un 10% de los años tendría napa a menos de 2 metros, ¿sí? Y alejamos la napa y alejamos el peligro de tener problemas de cosecha, ¿sí?, problemas de salinización, ¿sí? Y estas son cosas que están ocurriendo en el Chaco y que es, diría, tema número 1 de la agenda de la agricultura del norte, ¿sí? Bien, entonces, terminando con mi presentación y repasando algunas de las cosas que les dije, el rendimiento logrado de girasol está en el orden de 2 toneladas, ¿sí? Y nuestra estimación de brecha es que del potencial en secano, que son 3,3 toneladas, con lugares donde es 2,7 y lugares donde es 3,7, estamos en el 60%, no estamos en el 80% que podríamos llegar a estar, estamos en un 60%. ¿Sí? Este 80% sería llegar a estas 2,6 toneladas, que ya tanto Antonio como Ignacio nos mostraban que son rendimientos o figuras donde podríamos ponerlos como meta llegar a 2,6 toneladas. Los productores CREA, en vez de tener un 60%, tienen un 65%. O sea, se achica un poquito la brecha. Pero bueno, queda todavía bastante variabilidad en el cultivo de girasol, ¿no? Si vemos la base de RETA, el relevamiento de tecnología aplicada en agricultura, las brechas de los productores que hacen un mejor manejo son 3 veces inferior a las brechas de los productores que hacen peor manejo. ¿Sí? Estos que hacen mejor manejo logran una brecha del llegar al 70% del rendimiento potencial en secano. O sea, nos vamos acercando a este 80%. Y incluso hay zonas donde estarían ya en esos valores. La nutrición del cultivo, según el análisis ese de árboles, es una de las llaves para reducir las brechas. Probablemente la genética es otra, la densidad, las malezas son cosas que aparecen también en esos arbolitos. Los balances parciales de nutrientes son negativos, claramente. A mí me preocupa bastante la magnitud del déficit en nitrógeno, porque es un nutriente que está muy asociado a la producción de biomasa del cultivo y de rendimiento. Pero bueno, en principio tenemos una brecha bastante grande. Si aprendemos a lograr respuestas, y ahí viene Nahuel, ¿sí?, podríamos reducir ese déficit y permitiría achicar las brechas en el cultivo de girasol. Ahora, si no logramos respuestas, o sea, si no encontramos forma de obtener esas respuestas a ese fertilizante, a la fertilización, ¿sí?, hay otros momentos en las secuencias agrícolas para balancear estos déficits. Esos momentos pueden llevar a fertilizaciones en otros momentos, manejo de las pérdidas, fijación de nitrógeno del aire, etc., ¿sí?, que de alguna manera nos permitan aumentar la biomasa y mejorar el servicio del ecosistema, alejar las napas, aumentar la materia orgánica del suelo, mejorar la futura nutrición de ese cultivo de girasol, etc. En principio, no tenemos por qué cerrar los balances parciales en el cultivo de girasol,
a menos que logremos encontrar respuestas al rendimiento del cultivo de girasol. Y por último, el girasol es una herramienta útil, ¿sí?, por su profundidad, la profundidad de su sistema radical y su ciclo corto, en una intensificación adaptativa de los sistemas de producción, que evite sequías, que es un clásico del cultivo de girasol, ¿sí?, la posibilidad de evitar sequía por su exploración en profundidad, o perder agua, con secuencias como girasol-maíz, que es viable más bien en el norte del país, pero también pensando en el sur y en el oeste, y también en el norte, cuando hacíamos siembras tardías, la posibilidad de sembrar vicia como cultivo de servicio para agregar nitrógeno para el futuro cultivo de maíz del año siguiente, es una herramienta bastante interesante que se abre con las secuencias girasol-vicia. Bien. Solo decirles que estamos trabajando, como les decía, en la estimación de brechas con modelos de simulación. El proyecto de brechas de rendimiento, ¿sí?, a nivel nacional de los distintos cultivos, usa el potencial de secano a través de modelos de simulación de cultivo. ¿Y por qué usa esos modelos? Porque en el potencial de secano, la limitación de agua, la limitación por lluvia y el tipo de suelo hace al rendimiento alcanzable, ¿sí? Está bueno esto de los ensayos como sucedáneo para estimar el rendimiento potencial en secano, pero los modelos, si bien son modelos en vez de realidad, nos permiten analizar realidades como es distinto pensar en una brecha en suelos más o menos profundos, es distinto pensar en una brecha con más o menos recarga del suelo, y quizás lo que podemos esperar en años niña es distinto que lo que podemos esperar en años niño, ¿sí? Son cosas que están, digamos, detrás de perseguir el uso de modelos de simulación de los cultivos. Y la otra cosa es que el proyecto Brechas hace la estimación de brechas en secuencias de cultivo. Tiene que ver con cómo está ensamblada la secuencia. Y para eso tuvimos que abandonar Oikropsan y pasarnos a CropBroSan, ¿sí?, porque en la versión actual de DISAT no se puede correr Oikropsan en secuencia, ¿sí? Entonces, estamos revisando el modelo CropBroSan, que es el mismo modelo que se usa para soja, pero que fue adaptado para el cultivo de girasol. Bien. Y estamos trabajando en la actualización de brechas a nivel de Argentina con un equipo que le está liderando José Andrade. ¿Sí? Bien, ahora sí. Muchísimas gracias y disculpen las desprolijidades. Bueno, Jorge, muchas gracias. Escucharemos ahora a continuación a Nahuel Reusi Calvo. Nahuel es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata y es investigador adjunto del CONICET. También es profesor adjunto de la Universidad de Mar del Plata y el título de su presentación es Nutrición para potenciar el rendimiento de girasol. Nahuel. Para atrás, adelante. Casi para adelante, si quieres. Si te quedas acá, ¿Mejor? sí. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a Sahir por la invitación. Para mí es un placer poder participar en este tipo de eventos. Y la idea, bueno, medio Jorge dio la respuesta a mi pregunta, ¿no? Esta de si nutrición, me spoileó un poco la presentación. Si nutrición para potenciar el rendimiento de girasol. Es claro, como le mostraba Jorge, que hay una brecha de rendimiento en el cultivo de girasol y que la brecha de nutrientes explica en gran parte esa brecha que tenemos en el rendimiento, ¿tá? Entonces, la pregunta que nos hacemos todos los años, y empezando con la presentación, es, o el productor nos dice, es si los números dan y si conviene o no fertilizar, ¿no? Y yo me tomé el atrevimiento de tomar algunos valores actuales, si con un girasol a $450 la tonelada, una urea variable, pero podemos poner de $860 la tonelada,
un monomónico a 1300 y un sulfato de calcio a 320, los números que figuran ahí en el cuerpo de la tabla son los kilos de grano que yo necesito producir para pagar 1 kilo de nitrógeno, el 4,2, 1 kilo de fósforo, el 12,7, y 1 kilo de azufre, el 3,5. Y esto ustedes pueden hacer la cuenta todas las veces que quieran, seguro que si la hacen dentro de 15 días va a dar distinto, pero lo importante, siempre decimos que es comparar estas relaciones insumo-producto con las eficiencias más frecuentes que podemos tener en ambientes con deficiencia. O sea, si yo puedo identificar los ambientes con deficiencia de estos nutrientes, por cada kilo de N, de P y de S que yo pongo, ¿cuál es la respuesta en rendimiento? Por ejemplo, para el caso de nitrógeno, puedo producir hasta 15 kilos de grano por kilo de N y hoy necesitamos 4 para pagar. Para el caso de azufre, en el otro extremo, necesitamos 3 para pagar y podemos producir hasta 55 kilos de grano por kilo de ese aplicado. ¿Tá? Esto nos marca un poco de que de esos 3 nutrientes principales o responsables en cierta medida de las brechas de nutrientes en el cultivo de girasol, el más barato no hay mucha duda que es el azufre, aunque mostraba Jorge que prácticamente no se utiliza para el cultivo. ¿Tá? Entonces esto nos muestra que es fundamental poder identificar los sitios con deficiencia de los nutrientes. ¿Para qué? Para que cada kilo de N que yo pongo, ¿tá?, me pague el costo, la respuesta que yo tengo a ese nutriente. Entonces, esto es clave. El problema, como siempre decimos, es que en Argentina pasa esto, ¿no? Tenemos una doble cita ciegas. ¿Por qué? Porque muestreamos muy poco, ¿tá? Se muestrea el 25% de los suelos que están bajo producción. En girasol no llega al 15% de los suelos que están con girasol, se muestrea, se hace análisis de suelo. O sea que el productor hace girasol, fertiliza poco o mucho, pero sin saber que tiene suelo, sin conocer el punto de partida. Entonces, esa es la primera cita ciega que tenemos y el gran problema que tenemos. Y el segundo es que no ambientamos, o sea, asumimos que son todos los lotes iguales y no reconocemos que hay variabilidad dentro de los lotes. ¿Tá? Entonces te dirán, bueno, la clave es, queremos cerrar brecha de rendimiento, estamos preocupados por las brechas de rendimiento, sabemos que la nutrición es importante, tenemos que identificar los sitios, pero no medimos. ¿Tá? Y entonces uno pensará, bueno, pero esto es un tema de costos. Y cuando lo ponemos en costos, realmente a mí me da un poco de vergüenza decir que el muestreo y análisis hoy sale entre 1 a 3 dólares por hectárea y estamos invirtiendo alrededor de más o menos 6-7 kilos de grano de girasol por hectárea en saber cuál es el punto de partida de nuestros lotes. ¿Tá? Esa es la realidad, mucho más fuerte para el cultivo de girasol que para los otros cultivos, pero cuando uno analiza en general pasa en todos los cultivos más o menos lo mismo. ¿Tá? Medimos muy poco. Nosotros siempre decimos que hacemos relato de la nutrición, pero sin datos, sin saber qué tiene el suelo. Y ese es el gran problema que tenemos. Entonces, teniendo como base esto, la idea es decir, bueno, las claves para la nutrición del girasol. Y cuando uno piensa en nutrición de girasol, Jorge nos dio un poquito del punto de partida o el marco de referencia, claramente el nitrógeno es el que nos construye rendimiento y calidad. El fósforo es clave para hacer los cimientos de ese gran cultivo. Fíjense que en lo que les mostraba Jorge impacta mucho en ese cierre de brecha de rendimiento. Después, una vez que manejamos bien NIS y NIP, aparece el azufre. Nosotros siempre decimos que tenemos ese plus que nos puede dar. Y una vez que, bueno, trabajamos con esos nutrientes en forma balanceada, podemos tener deficiencias de otros nutrientes y ahí les voy a mencionar algo sobre el boro en principal y en algunas zonas puede aparecer también el caso del zinc en los últimos años, producto de la historia agrícola que tienen los distintos lotes de producción en las distintas regiones. Pero entonces tendríamos que hacer el foco un poco en estos nutrientes. Clave, nitrógeno. Entonces, ¿cómo construimos rendimiento y calidad con nitrógeno? Bueno, lo básico es, como figura en este gráfico, es siempre cuando tratamos de definir la dosis de nitrógeno para los cultivos, lo que tenemos que hacer es enfrentar oferta natural de ese nutriente con la demanda del cultivo. En este caso en girasol, la demanda, como aparece ahí, dice que para construir 1 tonelada de girasol tienen que entrar a la planta
dentro de esa planta alrededor de 40 kilos de N y en el suelo tiene que haber alrededor de 60 a 65 kilos de N por tonelada. Eso constituye mi demanda. Si ustedes quieren producir 2, 3, 4 toneladas de girasol, tienen que afectar la demanda esa demanda por tonelada por los kilos que quieren producir. Y eso lo que hago habitualmente es enfrentar esa demanda con la oferta natural que da mi suelo. Y esa oferta de nitrógeno está generalmente integrada por 3 compartimentos, decimos nosotros. Uno, que es el que le hablaba a Jorge, que es la foto inicial, que es la disponibilidad de nitrógeno en presiembra en los primeros 60 centímetros, que es lo que ustedes tienen a la izquierda. Obviamente, ¿por qué 60 centímetros? Porque como vamos a ver, todas las calibraciones y métodos de diagnóstico que se han hecho en girasol se han hecho a 60 centímetros. Entonces yo tengo que mostrar la profundidad en la cual se hicieron las calibraciones. Eso no quita que en algunos ambientes la disponibilidad de nitrógeno por debajo de los 60 centímetros, como les mostraba Jorge, puede impactar en la construcción de ese rendimiento y esa calidad del cultivo. ¿Tá? Entonces, básico, tener la idea del número de la foto inicial. No menor es el segundo componente que dice mineralización, que es como nosotros decimos la película del nitrógeno, porque va acompañando. Acuérdense que la mineralización es lo que aporta las fracciones orgánicas de nitrógeno durante el ciclo del cultivo y va acompañando la demanda de ese cultivo. ¿Producto de qué? De la historia agrícola y uso del suelo que tenga ese lote o ese ambiente en particular. Y hay algunos estimadores, ahí figura NaN 0,20 centímetros, que es el nitrógeno incubado en anaerobiosis, que me da una idea de ese aporte que realiza el suelo durante el ciclo de cultivo de nitrógeno. Entonces, medimos el nitrato inicial, tenemos la foto actual, que me dice, hoy tengo tanto N, mañana me llueve, esa foto ya no es tan buena. ¿Tá? Lo que me aporta el suelo por mineralización, ¿tá? Que es uno de los principales aportes de nutriente para el cultivo en general, y después nos juega el efecto antecesor, que también me puede generar una penalidad o un crédito de nitrógeno para el cultivo de girasol. Entonces, la idea en el diagnóstico es tratar de ponerle los números más finos que podamos a la demanda por un lado y a los componentes de la oferta. Una vez que hacemos eso, la dosis ¿cómo surge? Y enfrentamos diferencia entre oferta y demanda. Este esquema conceptual es para todos los cultivos no fijadores, es enfrentar oferta y demanda para nutrientes móviles. ¿Tá? Ahora, como son nutrientes móviles, esa decisión inicial que yo tomé, ya sabemos que fertilizamos un poco el girasol, pero imagínense que lo hacemos bien, tomamos la decisión inicial. Bueno, como es un nutriente móvil, mi demanda, según la condición del año, como les mostraba Jorge, puede cambiar. Yo apunto a 2.000 kilos de girasol y después por algún motivo aumentó esa demanda. Entonces lo que tenemos que tratar es de ir monitoreando esa oferta y demanda durante el ciclo de cultivo. Ahí está. Entonces, lo ideal sería no quedarnos con modelos de diagnóstico de nitrógeno que sean estáticos, basados solamente en la medición inicial. Hacemos la fertilización, cuando nos quede más, vamos a ver cuándo, pero generalmente se hace temprano. Bueno, eso sería un modelo de diagnóstico estático. Tendríamos que pasar a modelos de diagnóstico dinámico e ir viendo qué pasa con esa oferta y demanda durante el ciclo de cultivo. Y ahí tenemos herramientas que me permitirían monitorear esto. Ahora, teniendo como base este esquema conceptual de cómo definimos dosis, la pregunta siempre en girasol es, bueno, pero el girasol no responde a nitrógeno. Por eso generalmente se fertiliza poco. Y acá les muestro algunos datos, ¿tá? Para el cultivo de girasol. Son 18 sitios del sudeste bonaerense y centro-sur bonaerense, pero también se ven similares en lo que es en la zona de La Pampa. Fíjense que tenemos rendimientos de 2.500 kilos hasta más de 4.000 kilos. Y lo importante es de toda esa barra es lo que está en verde, que es la respuesta a nitrógeno, al agregado nitrógeno en girasol. Las estrellas marcan que en esos sitios la diferencia entre fertilizado y testigo fue significativa estadísticamente. Si uno agarra el pool de datos, lo que vemos en promedio es que la respuesta media al agregado nitrógeno en girasol fue de 734 kilos de grano por hectárea, con una dosis de 80 kilos de N. Jorge les mostraba que la dosis media a nivel país es 11 kilos de N. Aún con 80 kilos de N, o sea, más de 160 kilos de urea por hectárea, la relación que tenemos, kilo de grano por kilo de N, es alrededor de 9:10:1. O sea que casi duplica la relación insumo-producto actual. Con esto le quiero decir que
no es necesario aplicar 80 kg de N, pero aún con esas dosis en ambientes en los cuales identificamos deficiencia nutriente, la respuesta va a pagar el costo de la aplicación. ¿Tá? Por eso es fundamental medir. Entonces, si es fundamental en medir y medimos, la pregunta que sigue es, bueno, ¿cómo definimos la dosis? ¿Qué dosis? ¿Cuánto necesita de nitrógeno el girasol? Y ahí entramos en varios modelos de diagnóstico. Yo le voy a presentar algunos. El básico es solamente, como le decía, medir la foto inicial. Eso tienen en ese gráfico, en el eje de las Y, el rendimiento relativo, y en el eje de las X, la disponibilidad de nitrógeno, suelo más fertilizante, lo que habitualmente ustedes están acostumbrados a ver. Disponibilidad de nitrógeno suelo, 0,60 de vuelta, más el fertilizante. Y lo que les muestra ahí es que para maximizar rendimiento necesito aproximadamente unos 106 kilos de N por hectárea como N objetivo. ¿Tá? Estos surgen de trabajos realizados también en el sur-sudeste bonaerense, pero coincide con la bibliografía en cuanto a las necesidades o N objetivo que yo tengo que aspirar. ¿Esto es siempre igual? No, yo les dije que según la mineralización del lote, esto podía cambiar. Y lo que les muestro en los gráficos de al lado es que si le pongo números a la mineralización, podría separar ambientes de alto y bajo potencial de mineralización. Bajo potencial mineralización, fíjense que son el gráfico que tienen arriba, que ahí les muestra que necesitaría un N objetivo un poco más alto, 115 kilos de N, suelo más fertilizante. Si tengo lotes con muy alto potencial de mineralización, o sea, más descansados para lo que son nuestras zonas, podría tener un N objetivo más bajo. Esto en definitiva lo que está diciendo es que cada uno de esos componentes de la oferta hay que medirlos y hay que contemplarlos si queremos ser eficientes y efectivos en el uso de los nutrientes, en este caso de nitrógeno, pensando en cerrar esa brecha de rendimiento. ¿Tá? Hay modelos más complejos que uno puede plantearse y decir, bueno, nosotros llamamos modelos de proteína objetivo. Ustedes dirán, bueno, pero yo en girasol no quiero producir proteína, en realidad me importa más el aceite, pero si uno usa ese subproducto, a partir de ese girasol, los subproductos, la concentración de proteína del subproducto es función de lo que construye en el grano ese de girasol. Hay modelos en el cual uno puede decir, bueno, yo quiero apuntar a tener una determinada concentración de proteína en ese grano de girasol y en función de eso deducir el N objetivo que debería estar pensando. Entonces, estos modelos me permiten a mí definir la dosis. ¿Tá? Ya le digo, se mide poco. Generalmente no se utilizan modelos para definir la dosis de nitrógeno en el cultivo de girasol. La otra pregunta que siempre surge es, la primera es, el cultivo de girasol no responde a nitrógeno, y la segunda es, generalmente vamos a tener problemas de calidad si fertilizamos con nitrógeno. Y esos son siempre los miedos, ¿no? ¿Qué vimos en calidad? Bueno, con la calidad lo que hemos visto es que en general cuando uno analiza el porcentaje de aceite, ya sea en genotipos alto oleico o convencionales, fíjense que prácticamente no cambia aún con disponibilidades de nitrógeno más allá de los 200 kilos de N. ¿Ah? Esos son varios trabajos y años que se han realizado en el sudeste bonaerense. En general yo le diría que para las dosis actuales, que estamos alrededor, si le sumamos lo del suelo, alrededor de los 50 kilos de N, es muy poco probable que tengamos un problema de porcentaje de aceite por fertilización nitrogenada en girasol. Ahora, si nos vamos a ambientes ya o dosis demasiado altas, podemos tener algún problema, pero que no debe ser la limitante para el ingreso de este nutriente al cultivo. Eso es lo que vemos en aceite, y esto se sigue viendo en varios ensayos y en varios experimentos. En proteína, lo que les decía, lo que vemos es que si le ponemos nitrógeno, obviamente el grano de girasol tiene más proteína, ahí tienen el testigo contra una parcela con 150 kilos de N, o sea, nunca vamos a llegar a eso, no se usa maíz esa dosis. Aumenta proteína en grano y aumenta la proteína de los subproductos obtenidos a partir de esos granos. ¿Tá? Entonces, como síntesis, digamos, el nitrógeno no afectó ese miedo de que me afecta el porcentaje de aceite. Nosotros no vemos eso, no lo vemos. En las dosis habituales que utilizamos en el lote de producción no se ve eso, pero sí incrementó la proteína del grano y la proteína de los subproductos. La otra pregunta que siempre surge es, bueno, ¿cuándo aplicamos ese nitrógeno en girasol? ¿No? Y respecto a eso, en los últimos años se hicieron varios trabajos tendientes a comparar aplicaciones tempranas con respecto a aplicaciones más sincronizadas con la demanda del cultivo.
Y lo que hemos visto, promedio de esto es de 6 experimentos, es que en general aplicar 80 kilos de N, fíjense que son dosis altas, en 2 hojas o en estadios más avanzados del cultivo, en B12, o fraccionarlo, la mitad en 2 hojas y la mitad en B12, fíjense que en rendimiento no nos da nada y tampoco nos da nada en proteína y aceite. ¿Tá? Esto es interesante desde el punto de vista de que si por algún motivo, esto nos dice 2 cosas. Uno, podemos aplicar nitrógeno temprano, podemos aplicar nitrógeno tarde, que en ambientes en los cuales tenemos agua para que se incorpore ese nitrógeno y lo tome la planta, no vamos a afectar ni rendimiento ni calidad. Pero otro interesante es que si nosotros por algún motivo aplicamos nitrógeno temprano y nos quedamos cortos, podemos corregir esa decisión inicial durante el ciclo de cultivo. ¿Tá? Nos da la posibilidad de corregir esa decisión inicial durante el ciclo de cultivo sin afectar aceite y sin también tener ningún efecto marcado sobre la proteína de ese grano. Entonces, con nitrógeno es clave, nutriente, nosotros siempre decimos que es nuestra bala de plata para construir rendimiento y calidad en los cultivos, de eso no escapa para el caso de girasol. En el caso de girasol lo que vemos es que no afecta el porcentaje de aceite, o sea, nos podemos quedar tranquilos de eso, y es constructor de rendimiento. Ahora, podemos ser los mejores manejando nitrógeno en girasol, pero si no le ponemos el arrancador, no hacemos los cimientos de ese cultivo con fósforo, estamos complicados. Estamos complicados porque el 75% de los suelos de la región pampeana tienen en los primeros 20 centímetros menos de ese nivel crítico que figura ahí, que es para girasol, ese de 12 a 14 partes por millón. O sea, la mayoría de los lotes en los cuales se hace girasol tienen niveles de fósforo Bray, que es mi indicador, por debajo del nivel crítico establecido en la bibliografía. ¿Y eso qué me está diciendo? Es que según ese indicador me está diciendo que tengo una alta probabilidad de tener respuesta al agregado de ese nutriente. En definitiva, eso nos explica por qué luego cuando hacemos las simulaciones, como mostraba Jorge, o como hizo Ignacio, mejor dicho, muestra al fósforo como un componente clave de la nutrición pensando en cerrar brechas de rendimiento. ¿Tá? Por los balances negativos que les ha mostrado Jorge también, nos hemos comido de cierta forma el fósforo de nuestros suelos y por ende tenemos una situación en la cual en general los lotes están por debajo de estos niveles críticos. Entonces, lo que tenemos que hacer, de vuelta, volvemos al inicio, medir. Medir más de lo que hacemos muy poco. ¿Para qué? Para saber dónde están parados mis lotes. ¿Están por debajo o por encima del nivel crítico establecido para el cultivo de girasol? Ahora, una vez que sabemos si está por debajo o por encima, lo que tenemos que hacer es traducir ese resultado en una recomendación de fertilización, que es lo que le interesa a los productores y asesores. Bueno, ¿cuánto tengo que aplicar según dónde está parado mi lote? ¿Tá? Entonces, primero medimos, sabemos dónde estamos ubicados, estamos en una condición de deficiencia o una condición de suficiencia. Y después traducimos eso en una recomendación de fertilización. Y ahí hay 2 grandes filosofías, que es una, pensar solamente en ese cultivo de girasol, en la suficiencia de ese cultivo de girasol, y ahí van a surgir varias tablas. Acá les muestro un ejemplo, esta la elaboramos hace un par de años con Fernando García, que lo que me muestra es, en función del valor de fósforo Bray de mi suelo, cuál es la dosis en kilos de P por hectárea que debería agregar para ese cultivo de girasol. Entonces, obviamente, a medida que aumenta el nivel del indicador o de fósforo Bray en el suelo, la dosis es cada vez menor, a punto de tal que cuando tengo más de 15 partes por millón, no fertilizo. En ese criterio de suficiencia solamente miro el cultivo, no me importa cómo va a quedar ese suelo. Y es lo que generalmente se ha hecho en la región pampeana. Por lo tanto, estos criterios generalmente producen balances negativos de nutrientes en el suelo y por ende el lote que este año estaba bajo, el año que viene va a estar más bajo de fósforo. ¿Tá? Pero es un criterio que muchas veces relacionado a la tenencia de la tierra, a la relación insumo-producto y demás, se ha tomado en mirar el cultivo solamente, en faros cortos. ¿Tá? Ahora, si queremos pensar un poco más hacia adelante, decir, bueno, pensamos en el cultivo, pero también pensamos en nuestros suelos, que son los que nos dan el fósforo, tenemos el otro criterio que nosotros llamamos de construcción y mantenimiento. O sea, parece más complejo, hay una fórmula ahí abajo, no voy a entrar mucho en detalle, este material lo van a tener, lo pueden buscar,
Pero este criterio, en definitiva, lo que tiene en mente son dos cuestiones. Uno, aplicar lo que se va del lote. O sea, lo que se lleva el girasol o cualquier cultivo del grano lo tengo que aplicar sí o sí. Y es el segundo renglón de esa ecuación, que dice rendimiento por 6 kilos de P por tonelada. 6 kilos de P es lo que extrae el girasol por tonelada de grano. Entonces, eso mínimo, independientemente del nivel de fósforo que tenga mi suelo. Generalmente uno mantiene, como ven ahí en la figura, entre 20 y 30 partes por millón de fósforo Bray, que son muy pocos los lotes que tiene eso, salvo que nos vayamos al NEA, digamos, pero en general tenemos pocos lotes con esos niveles de fósforo. Si estamos por debajo de esas 20 partes por millón, que lo tomo como mi nivel objetivo de fósforo en mis rotaciones donde tengo gramíneas, yo diría, mis lotes, ¿dónde tendrían que estar? Bueno, entre 18 y 20 partes por millón. Ese sería mi objetivo. ¿Tá? Un objetivo saludable de nivel de fósforo Bray en los suelos. Si estoy por debajo de eso, ¿cómo construyo ese fósforo del suelo? Bueno, es el renglón que tienen arriba, que dice 20 partes por millón menos el fósforo que tiene el suelo por un factor de 3 que para construir cada parte de fósforo Bray del suelo. O sea, la dosis se construye en base a dos componentes, la extracción más la construcción del nivel de fósforo del suelo. O sea, pienso en el cultivo, pero generalmente también pienso en ir mejorando el nivel de fósforo del suelo. Obviamente que este criterio es mucho menos implementado en la mayoría de los cultivos, y esto, como uno dice, no es blanco y grises y negro, sino que hay matices en el medio, hay gente que hace según la rotación, según el cultivo, según la secuencia, cómo va construyendo el nivel de fósforo del suelo. ¿Tá? Eso ¿qué nos permite mejorar el nivel de fósforo de nuestros suelos? Uno, construimos ambientes distintos, son más productivos generalmente esos suelos. Y segundo, que años como estos, en los cuales el monoamónico, el diamónico estuvo en algunos meses a más de $1.500 la tonelada, bueno, nos da el lujo de, en esos años en particular, trabajar con el criterio de suficiencia y que generalmente no vamos a castigar mucho nuestros suelos. ¿Tá? Nos da flexibilidad en el manejo de la nutrición. Si tenemos nuestros lotes todos con 5 partes por millón de fósforo, vamos a tener que poner todos los años fósforo en todos los cultivos y en general igual ese ambiente va a ser menos productivo. ¿Tá? Entonces, siempre en lo posible, en los años de buenas relaciones insumo-producto, deberíamos ir construyendo el nivel de fósforo de nuestros suelos. Clave, como les decía, para hacer los cimientos de los cultivos. Ahora, construimos rendimiento y calidad con nitrógeno, fósforo hacemos los cimientos y empieza a aparecer en algunas regiones el tercero en discordia, que es el azufre, muy parecida a su dinámica a nitrógeno. De los 3 nutrientes que estuvimos hablando es el más barato siempre la respuesta a azufre paga la relación insumo-producto, o sea que si tienen deficiencia de azufre no duden en usar azufre, ¿tá? Porque generalmente es un nutriente barato. ¿Y qué niveles de respuesta podemos encontrar? Bueno, acá les muestro un ejemplo que es sudeste bonaerense y sur bonaerense, datos de la chacra de Barrow y también del grupo del equipo técnico de desarrollo de Bunge, que le muestra rendimiento de girasol con dosis creciente de nitrógeno con y sin azufre. Lo que observan es una pequeña diferencia de rendimiento de 100, 150 kilos. Fíjense, cuando agrego nitrógeno y además agrego azufre, aplicado el azufre en 4 hojas. Pero observen que si ustedes ven esa diferencia de rendimiento, 2.700 a 2.800 kilos, 2.860 kilos, son 150 kilos de grano, que yo tuve esa respuesta. O sea, si lo divido por la dosis, haciendo las cuentas rápidas, son 10 kilos de grano por kilo de ese aplicado que obtuve. Ustedes dirán, es prácticamente 3-1 el retorno si lo comparo con la relación insumo-producto para azufre, aún con ese nivel de respuesta baja. ¿Tá? Lo mismo se ve en el oeste arenoso, digamos, en la Pampa. El mismo razonamiento, cuando uso nitrógeno en ambientes con deficiencia, le pongo azufre, bueno, puedo tener ese plus también. La clave de todo esto, volvemos al inicio, en medir, identificar los ambientes que necesitan estos nutrientes. Para el caso de azufre es un poco más complejo que para el caso de nitrógeno, en el sentido de que no tenemos un método en sí para identificar deficiencia de azufre en el cultivo de girasol, pero sí podemos hacer algunas aproximaciones a partir de caracterizar los ambientes en general con bajos contenidos de materia orgánica, con sistemas más intensivos, con alta demanda de nutrientes en general
en la secuencia de cultivos, son más predisponentes a tener respuesta al agregado de azufre, bajos niveles de sulfato inicial, que podemos medir 0,20, bajos potenciales de mineralización de azufre, suelos, ojo, sin presencia de napas, porque la napa generalmente tiene sulfato, o sea que si ustedes van a lotes que van a hacer girasol y tienen napa, midan el sulfato de la napa, porque la napa en general de la región pampeana tienen sulfato, entonces no van a tener respuesta al agregado de azufre. ¿Tá? Lo mismo que si riegan cultivos y esa agua de riego tiene sulfato, hay que medirlo. ¿Tá? Y una vez que identifico los lotes, la dosis de azufre la defino en función del balance, de un balance, en función de lo que se va en el grano. ¿Tá? Entonces trabajo con balances neutros a levemente positivos. Esto pensamos en azufre siempre y cuando manejemos bien nitrógeno y fósforo. ¿Tá? No vamos a aplicar azufre para cubrir las deficiencias de los otros nutrientes, ¿no? Siempre en orden de importancia. Primero N, fósforo, después azufre. Y lo que nos queda en el tintero es, una vez que manejamos estos tres, si hay un cultivo que es susceptible a la deficiencia de boro, es girasol. Esto hace muchos años, Martín Díaz Orita en La Pampa veía respuestas del orden de los 300 a 400 kilos por hectárea. No hay calibraciones o hay muy poca calibración nacional respecto a métodos de diagnóstico para boro en girasol, para boro en los cultivos. Ahora hay algunas aproximaciones que están haciendo en soja y en maíz, pero tenemos falencia en esto. Pero uno podría tomar como orientativo ese nivel 0,20 centímetros de menos de 0,5 partes por millón de boro. Esto es para La Pampa, también en Córdoba, en algunos casos, en unos sitios con fuertes deficiencias de boro, han visto respuestas de casi 800 kilos al agregado de boro en girasol. Digamos, es un cultivo susceptible, hay que medir, generalmente está asociado a lotes con pobres en materia orgánica, primaveras frías, secas, lotes, suelos de textura arenosa, son todas condiciones predisponentes a tener deficiencia de este nutriente en el cultivo de girasol. Entonces, estamos más o menos en tiempo. Para ir cerrando, les quería dejar algunos mensajes. El primero es, contestando un poco a si nutrición para potenciar el rendimiento de girasol. La respuesta no hay mucha duda que sí, nos dio el marco Jorge, y la clave de todo esto es poder identificar esos ambientes con deficiencia. Lo otro que quería dejar como mensaje es esto, ¿no? Hay que considerar el sistema. ¿Tá? La nutrición es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, la nutrición es un engranaje más del sistema de producción, como mostraba Jorge, habló del tema de variedad, después van a hablar del tema de densidad. Es una parte de la nutrición de todo eso de engranaje. Con nutrición no vamos a solucionar los problemas de enfermedades, no vamos a solucionar los problemas de densidad, ¿tá? Y hay que tenerlo en cuenta. Una nutrición balanceada, el otro mensaje es que empieza con un diagnóstico adecuado. O sea, poder identificar los ambientes con deficiencia. Hacer relato, pero con datos. Tenemos que dejar de hacer relatos sin datos y usar recetas. Y si hablamos de nutrición balanceada en girasol, nos tendríamos que enfocar en estos nutrientes en primera instancia. Para finalizar, les quería dejar este comentario, es que si buscamos resultados distintos, no podemos hacer siempre lo mismo. Entonces, si queremos cerrar brecha de rendimiento, brecha reduciente en el cultivo de girasol, y queremos ser eficientes y efectivos en el uso de los nutrientes, bueno, empecemos por medir, empecemos por hacer diagnóstico. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a hacer la pregunta desde acá. Es un poco raro, pero... No, pará. Hola, ahora sí. Vamos a empezar por Jorge, que fue el primer expositor.
Vos cuando describiste qué mostraba el modelo, o sea, la simulación y las brechas, explicaste como una variable muy fuerte, además de la fertilización, el que fuera híbrido CL o no CL. ¿Eso lo atribuís o lo atribuyen a que los híbridos CL tienen una genética más moderna o a un mejor control de malezas en general? Hola. Bueno, sí, lo mismo le preguntaba a Nacho, digamos, de ver qué estaban viendo. Y tenga presente que siempre son paquete de cosas, ¿no? Es por ahí que son materiales que están usando porque son los mejores materiales disponibles para las distintas zonas. En algún caso puede estar asociado al manejo del escape de malezas, pero no parecía lo más frecuente. Lo más frecuente era simplemente una cuestión del material en sí mismo. Correcto. Había una consulta sobre en fósforo, en la línea, siempre está la pregunta, ¿no? La dosis máxima, el miedo a perjudicar a la semilla. Supongo que nos podés dar una idea para planteos a 70, 52 y depende por ahí la fuente de fósforo, ¿no? Sí, como criterio general, uno trataría, por un lado, en girasol, evitar el diamónico, ¿tá? Dentro de los fertilizantes, evitar el diamónico por el efecto fitotóxico del amoníaco, por la reacción que genera en el suelo. Pero si tengo la posibilidad de poner cualquiera de los fertilizantes a 5 centímetros de la semilla, no justo en la misma línea, en realidad el problema de fitotoxicidad prácticamente es nulo. Entonces, si va junto a la semilla, yo al diamónico lo eliminaría, iría por monoamónico o alguna otra fuente, pero si voy con monoamónico, no pasarme de los 60 kilos por hectárea. Siempre alguno va a ver que dice, no, yo le apliqué 100 kilos por hectárea, no tuve ningún problema. Hay muchas cosas que intervienen en la fitotoxicidad, la humedad, la textura del suelo, la capacidad de buffer, un montón de cuestiones que puede ser que en algún año en particular no tengan problema de fitotoxicidad, pero yo no me arriesgaría, en general en cultivo de verano, cerca de la semilla, con diamónico y con monoamónico, dosis mayores a los 60 kilos por hectárea de producto. Hablaste también algo de zinc y de boro, por ahí en algunas regiones se hace cada vez más evidente. ¿Cuál sería el mejor momento y la mejor forma de aplicación de estos dos nutrientes? ¿Cuál te parece que sería la más eficiente? Sí, por tiempo zinc no hablé y además porque hay poca información en girasol, pero es el otro micronutriente que si uno ve los mapas de la región pampeana, 2/3 de los suelos están por debajo del umbral que se usa en maíz, en soja y en trigo, que es una parte por millón de zinc, 0,20 centímetros. Para el caso de boro, siempre por la movilidad en la planta y demás va en estadios reproductivos, cualquiera sea el cultivo. Para el caso de zinc, en general, por el efecto que tiene principalmente sobre ápice de crecimiento y demás, lo ideal sería ponerlo temprano. ¿Temprano cuándo? Si usan líquidos con un líquido, si va con una formulación química con el fósforo, puede ir con el fósforo, pero debería ir temprano en el caso de zinc, porque acuérdense que es precursor de auxinas que tienen que ver con el crecimiento, ápice de crecimiento y demás. ¿Tá? Entonces, zinc temprano, boro en estadio reproductivo. Perfecto. Alguien pregunta de centro norte de Santa Fe, o sea, le hacen ruido los rendimientos alcanzables de 2.600 kilos, siendo que para este productor los rendimientos comunes están entre 2.500 y 3.000 kilos y tiene techos de rendimientos máximos que ha alcanzado de 4.000 kilos. Sí, está bien la pregunta. Primero, ese nivel de rendimiento alcanzable es el promedio nacional, el 2,6, con lo cual tiene variabilidad entre zonas. La segunda es que es el promedio por ahí de un montón de ensayos en una zona y nos da una idea del alcanzable, digamos. El uso de, digamos, y entonces el potencial de secano es bastante interesante de estimar en general. Y en eso también los ensayos comparativos son una buena herramienta, pero tampoco perfecta, porque depende un poco los ambientes que controlas. En general, si uno ve hace simulaciones con modelos, ves el efecto de la variabilidad, para quien preguntó, ves el efecto de la variabilidad de ambientes, disponibilidad de agua, de años más húmedos, menos húmedos, y entonces ahí
los niveles de rendimiento aparecen claramente y puede ser que en ese ambiente particular, con buena disponibilidad de agua, fíjense, por ejemplo, para Reconquista el promedio de simulaciones estaba en el orden de, con buena disponibilidad de agua, en el orden de 2.700 kilos, pero es un promedio, 2.500 kilos, perdón, es un promedio que tiene niveles de rendimiento mucho más altos y mucho menores, digamos, es eso. Correcto. O sea, no es para alcanzar la brecha máxima del lote con máximo potencial, sino la brecha, o sea, para alcanzar el máximo rendimiento zonal. El número ese de 2,6 es del nivel nacional. Estamos hoy en 2 toneladas. Bueno, correcto. Perfecto. ¿Dónde sería razonable pensar? Y bueno, que nos acerquemos a ese número. No quiere decir que en cada lote, cada situación hay que estar en ese número. Bueno, varias consultas con el tema Napa. Voy a tratar de resumirla en uno. Para lo que es el cultivo propiamente de girasol, ¿cuáles serían los momentos y qué llaves clave vos crees que uno puede ir cerrando en cada momento cuando vas midiendo la napa y eso te da un dato? Y en segundo término, ¿cuál sería, podemos esperar un aporte de nutrientes? ¿Cómo hacemos para medirlo? Y la última sería en respecto de la salinidad. También, ¿cada cuánto deberíamos medir la napa para ver si se está salinizando o no? Bien. La napa tiene, lo voy a tratar de hacer corto, pero tiene efectos positivos y negativos. Cuando está muy cerca, falta oxígeno y los cultivos no crecen. El cultivo de girasol es particularmente sensible al exceso hídrico, ¿sí? 3 días de anegamiento completo del sistema radical, ¿sí? O sea, del suelo saturado, pueden llevar a la senescencia completa del cultivo, ¿sí? O sea, es un cultivo bastante sensible. Entonces, una napa cercana claramente no es algo agradable para un cultivo de girasol. Generalmente se usa en zonas de exceso hídrico porque el girasol, por su ciclo corto, permite hacer una siembra relativamente tardía y cosechar antes de que vuelva el exceso otoñal, ¿sí? Por eso lo vemos en la depresión del Salado o en algunos lugares del oeste. Es un cultivo de escape y un cultivo a veces muy rentable, mejores que otros, ¿sí? Para el escape. Pero si no, no es un cultivo que le guste el exceso hídrico. Entonces, primero, una napa, si pensamos que para un cultivo de maíz es 1 metro la profundidad a la cual le puede afectar negativamente, para el cultivo de girasol seguramente es un poco incluso menor, digamos, ¿sí? O sea, 1,30 metros, 1,50 metros ya puede afectar negativamente. Empezar, sí, ¿por qué? Porque es a la siembra. Y si después crece, si estamos en una zona donde no llueve normalmente en el ciclo de cultivo de girasol, no hay problema. Yo puedo sembrar ahí y la napa va a ir para abajo, voy a transpirarla. Por ejemplo, la zona de Gancedo o al oeste de Gancedo, ¿sí? Pero si estamos en una zona tipo Reconquista donde puede llover, exceder, no sé qué, bueno, ahí puede pasar que la napa me tape. Y la otra cosa es que el cultivo puede usar napa el uso de la napa depende de la distancia entre raíz y napa. Y como es un cultivo que profundiza rápido, puede ir a buscarla muy lejos. Y por ahí una napa a 3,5 metros tiene efectos muy positivos en el rendimiento del cultivo de girasol, ¿sí? O sea, es un cultivo ahí. Después, lo de que puede ser esos rangos. El tema de la calidad. ¿Cuándo medirlo? Es, en general, nosotros estamos, para los sistemas agrícolas pampeano y chaqueño, estamos proponiendo que hay 2 ventanas muy fuertes de intervención para ganar plasticidad o para adaptar la demanda de agua a la oferta de agua. Esos momentos de medición para intervenir y decidir son, uno es ahora, o sea, en el caso de las siembras del norte ya debería haber sido, pero en el caso de las siembras más normales, digamos, en nuestra zona, es ahora, a fin de agosto, primeros días de septiembre, medirla en ese momento y tomar la decisión si hago un doble cultivo, si no hago un doble cultivo, a qué cultivo voy más tarde, voy más temprano. Y el otro momento es en otoño. ¿Por qué? Porque si yo no decido en otoño, cuando tengo una napa que se viene acercando mucho, cuando vaya la primavera por ahí no voy a poder hacer mucho. Y la posibilidad de hacer un cultivo de servicio o cobertura, o un cultivo de invierno, o pensar en un cultivo temprano de verano, las tengo que decidir más bien temprano en el ciclo. Y respecto a nutrientes, la vamos a compartir con Nahuel esta charla seguramente, pero es el método que nosotros usamos normalmente para esa estimación es el siguiente. Primero, como dijo Nahuel, si hay napa cerca, azufre hay un montón. El problema es que a veces puede llegar tarde. Entonces ahí ¿cuándo llego a la napa? Es una pregunta. Después, la otra cosa, nitrógeno generalmente no hay tanto en kilos, a menos que el cultivo previo haya fallado. O sea, si yo fertilicé un maíz y después por algo
hubo sequía muy fuerte y no sé qué, es probable que en Napa me encuentre con mucho nitrógeno, ¿sí? Y el modelo que usamos, que para nada estamos seguros de que funcione o no, pero en principio es la aproximación parsimoniosa que usamos, es si el cultivo usó 100 milímetros de napa, digamos, absorbió el nitrógeno que está disuelto en esos 100 milímetros de napa. El gran tema es pensar en si el cultivo va a usar la napa y eso va a depender un poco de la oferta hídrica y la presión que hagamos sobre esa napa. Bien, ¿y la monitoreo de salinidad qué periodicidad? El caso de la salinidad de la napa es una variable muy importante. En términos generales, el agua que se evapora o que se transpira, se lleva agua, se va el vapor de agua, pero no se va la sal queda dando vueltas en el sistema en general, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Se puede diluir o se puede lavar más en profundidad, ¿sí? Entonces puede cambiar un poco. Entonces, en general lo que hacemos es con napa hay dos momentos clave mínimos para medir el nivel de napa, la profundidad, que yo les decía en abril y en septiembre. Mucha gente monitorea mensualmente. En el caso de calidad, lo que proponemos es medir cuando se instala el freatímetro por primera vez la calidad de esa napa y después identificar en función de eso en qué niveles de salinidad estoy. Y a partir de ahí, solo si la napa baja mucho, que es probable que se haya concentrado y pueda aumentar la salinidad, o si al contrario sube mucho, mucho es 50 centímetros, 1 metro en un año, volver a medir. Quiere decir que si la tengo en 2 metros, oscilando entre 2,5 metros y 1,5 metros, no mido calidad con frecuencia. Por ahí pasan 3 o 4 años y pienso que tengo más o menos la misma calidad, ¿sí? Pero si vino una campaña muy húmeda y una napa que estaba a 3,5 está a 1 y yo decía, uy, era una napa salada. Bueno, ojo, lo más probable es que no sea salada, sino que sea dulce ahora. Es ir y medirla después de ese evento. Y al revés, yo tenía una napa muy buena que estaba a 2 metros y la empiezo a consumir y ahora, esto pasó en estos años ahora. Y ahora digo, uy, bueno, la tengo a 3 metros, pero me dice que a 3 metros puede seguir aportando. Sí, bueno, pero a 3 metros puede tener otra concentración de sal. Entonces conviene volver a ir a medir. Gracias. Bueno, la última, porque el tiempo nos corre un poco. Te pongo en una situación, lomas arenosas, por ejemplo, del oeste, ¿no? de la región productiva. Habitualmente le falta nitrógeno y azufre y habitualmente no tienen un potencial muy alto de rendimiento por ahí baja retención hídrica. ¿Cómo digamos, necesita el cultivo nitrógeno para expansión foliar, para capturar la luz, pero por otro lado no va a rendir mucho? ¿Cómo ves ahí un diagnóstico de fertilización? ¿Cuál sería tu idea? Sí, digamos, en general lo que pasa son que el girasol en esas zonas queda en esos ambientes y que el rendimiento no supera las 2 toneladas en la mayoría de los años con suerte. Ahí el diagnóstico de vuelta iría a medir nitrógeno por lo menos a la siembra. Generalmente el potencial de mineralización de esa loma es muy bajo, o sea que poco va a aportar por mineralización. Mediría nitrógeno a la siembra y en función del rendimiento promedio de los últimos años y la condición, definiría la dosis de nitrógeno. Pero no dejaría de medir. Y ante la duda yo siempre digo, la forma más fácil es dejar una franja con 60, 80 kilos de nitrógeno y mirarla. Sabemos cómo es la dinámica de acumulación de nitrógeno. Si el año viene mejor y esa loma se comporta más como un bajo porque tiene más agua, bueno, probablemente sea el ambiente que más responda a nitrógeno. Entonces, tengo la posibilidad de, si tengo agua, de poder intervenir y aplicar nitrógeno, por lo menos para no quedarme tan corto. Pero no dejaría de dejar siempre esas franjas sin limitaciones de nitrógeno en los lotes, cruzándolo, porque son las que me copian el año, me copian la condición y me ayudan a ver qué tan lejos o qué tan errado tuve en la decisión que tomé en el manejo de nitrógeno. Por lo menos para futuras campañas. ¿Sí? Bueno, Lo que te agregaría a eso es, yo mediaría el agua del segundo metro. Bueno. O sea, para ver la variabilidad que puedo esperar a la respuesta, miraría el agua. Porque una cosa es una loma que arranca con el perfil vacío y otra cosa es una loma que tiene el perfil lleno en el segundo metro. Sí. Eso yo lo miraría. Sí, siempre está la interacción, esta que dice Jorge, nitrógeno con agua, y clave en esos ambientes no es lo mismo que tenga napa, no tenga napa, que esté el perfil húmedo o no esté húmedo. Pero hay que mirarlo en conjunto. Pero eso define la demanda.
en definitiva, lo que tracciona la necesidad de nitrógeno. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Disculpas porque no pudimos meter todas las preguntas, pero bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias.